Bienvenidos. En este video estaré presentándoles una versión simplificada y directa del estudio de este fin de semana 2 al 3 de diciembre de 2023. Son respuestas simplificadas de este artículo. El tema es como Pedro, sigamos adelante. Pasamos al párrafo 1 con la pregunta: ¿cómo reaccionó Pedro al pescar muchísimos peces de forma milagrosa? Enormemente sorprendidos, Pedro y los que lo estaban acompañando quedaron al ver este milagro. Acto seguido, Pedro le dice a Jesús que se apartara de él, porque era un hombre pecador. Pedro no se sentía digno ni siquiera de estar delante de Jesús. Párrafo 2. ¿Cómo nos ayuda a analizar el ejemplo de Pedro? Bueno, podríamos sentirnos identificados con él. Podríamos estar luchando en estos momentos con un defecto de personalidad o con una mala tendencia. Dios no exigió perfección de Pedro, de hecho dejó el ejemplo de él en la Biblia para recordarnos que la congregación no está formada por personas perfectas, sino personas que están luchando con sus imperfecciones por hacer la perfecta voluntad de Jehová. Párrafo 3. Pregunta: ¿por qué necesitamos perseverar? Respuesta: porque la práctica hace al maestro. Aun cuando pensamos que ya hemos vencido una debilidad, podríamos sufrir una recaída. Así que debemos seguir luchando por superarnos. Todos en algún momento decimos o hacemos cosas que luego lamentamos. Como menciona 1 de Pedro 5:10, Jehová nos va a ayudar a seguir mejorando. Párrafo 4. ¿Cómo se describió Pedro a sí mismo y cómo lo tranquilizó Jesús? Respuesta: él se definió como un hombre pecador. Y no solo el pecado heredado, sino errores graves que él estaba consciente que había cometido. Jesús notó que Pedro tenía miedo y con sus palabras, seguramente con esa mirada de paz, de serenidad, con una sonrisa del alma, le dijo: no tengas miedo. Jesús le hizo ver que él tenía expectativas en él, que él confiaba en él. Acto seguido, Pedro y su hermano Andrés dejaron el negocio de la pesca para dedicarse por completo a seguir al Cristo, o Mesías. 5. ¿Qué bendiciones recibió Pedro por vencer sus miedos y aceptar la invitación de Jesús? Bendiciones que no tienen precio, que no se pueden comprar con dinero, por decirlo de alguna forma. Imagínese, él vio a Jesucristo, él caminó con él, comió con él, anduvo con él, lo escuchó hablar. Así que verlo hacer milagros, fue testigo de la transfiguración, hablando con Moisés y Elías. ¡Qué bendiciones, sin duda alguna! 6. ¿Logró Pedro superar enseguida sus debilidades? No. Esto fue un proceso que nunca terminó, ya que en un momento pues Jesús lo reprendió cuando él dijo que Jesús no iba a sufrir. Luego él estaba siempre sobre quién era el más importante de los discípulos. Luego, por defender al Cristo, le corta la oreja a un hombre. La organización ha dicho que ese fue un momento en que la violencia estaba justificada, defender a Jesús de sus enemigos, y finalmente lo negó 3 veces en público, que era su amigo o que lo conocía. Párrafo 7. Después de resucitar, ¿qué oportunidad le dio Jesús a Pedro? Respuesta: la oportunidad de confirmarle su amor. 3 veces lo negó, 3 veces le confirmó que amaba más al Cristo que a todo lo demás. Y entonces recibió la oportunidad de pastorear humildemente a las ovejas. Párrafo 8. ¿Qué grave error cometió Pedro en Antioquía?
cometió una simulación, una acción racista, se fue a sentar solo con los judíos para no ofenderlos, haciendo de menos a los hermanos gentiles. Entonces, Pablo lo reprendió en público, le dijo que era un hipócrita, una palabra fuerte. Se lo dijo, y él recibió el consejo. Párrafo 9. De acuerdo con Juan 6, 68-69, ¿cómo demostró Pedro su lealtad? Bueno, él con sus palabras y acciones no se alejó del Cristo, aunque las multitudes, o bueno, algunas personas se fueron porque se sintieron ofendidos por lo que Jesús enseñaba, y se nos quita un estereotipo que Jesús no era como lo han pintado o entendido algunos, que él caminaba como sobre cascarones de huevos, que no quería él, no ofendía a nadie, era paz y amor para todos, y todo el mundo lo quería y todos querían escucharlo. No, Jesús mismo lo dijo, no he venido a traer paz, he venido a traer división. Y él sabía que ese mensaje iba a crear confrontación, iba a crear polémica. Pese a eso, Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes dichos de vida eterna. Aunque todos los demás se vayan, nosotros seguiremos contigo. 10. ¿Cómo demostró Jesús que confiaba en Pedro? Bueno, no fue el primero a quien se le apareció porque fue a una mujer, a María Magdalena. Eso también tiene un misterio, una lección valiosa. Pero en su momento también se le apareció a Pedro, a solas. Tuvieron conversaciones muy profundas, significativas. Párrafo 11. ¿Cómo le garantizó Jesús a Pedro que Jehová lo cuidaría? Bueno, Jesús les enseñó en el Sermón del Monte que si buscaban primero el reino, lo demás vendría por añadidura. Jesús los alimentó milagrosamente y también hizo que pescaran milagrosamente. Y bueno, Pedro dio prioridad al ministerio y a pastorear la congregación en vez del negocio de la pesca. Párrafo 12. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Pedro si llevamos tiempo luchando con la misma debilidad? Quizás sentimos que nuestro caso es peor que el de él, que no avanzamos, que llevamos años luchando con lo mismo, pero Jehová nos entiende y puede darnos las fuerzas para seguir adelante. Entonces se pone el ejemplo de un hermano que llevaba un estilo de vida gay y que aunque él lo había abandonado por completo, a su mente llegaban los pensamientos o malos deseos, como cuervos. Con la ayuda de Jehová, de la oración y pidiendo Espíritu Santo, él aprendió a rechazar esos malos pensamientos, a no alimentarlos. Párrafo 13. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Pedro? Bueno, así como Pedro se apoyaba en la oración, cuando tenía miedo, nosotros también podemos aprender a apoyarnos en Jehová mediante la oración específica, reconocer qué es lo que tenemos de miedo, a qué le tenemos miedo y pedirle, implorarle su ayuda, como se la dio a Pedro. Se pone el ejemplo de un hermanito que hizo el saludo por miedo, por la presión de los demás ante este dictador, que hizo indecibles e irreparables daños a la humanidad. Y vemos cómo sus padres se apoyaron en la oración, reconocieron el problema, rogaron ayuda y él logró sobreponerse. Párrafo 14. ¿Cómo pueden los pastores animar con cariño a los que están desanimados? Bueno, esforzándose por visitarlos y por consolarlos, como hizo Jesús. Orar con los hermanos, orar por ellos en privado, confirmarles que son valiosos, que Jehová tiene expectativas en ellos y que Jehová nunca los da por perdidos, que Él los ama
y que son valiosos para él. 15. Cómo muestran las experiencias de Pedro y Horst que Mateo 6:33 se cumple siempre. Tanto Pedro como Horst tuvieron siempre para cubrir sus necesidades. De una o de otra forma, se les proveyó materialmente para cubrir sus necesidades materiales. 16. ¿Por qué vale la pena que examinemos el ejemplo de Pedro y las cartas que escribió? Porque aquí contiene muchas lecciones valiosas para todos nosotros, que pueden ayudarnos, que pueden sostenernos y permitirnos ayudar a otros que también se sienten mal, abatidos, que están a punto de rendirse. Bien, hermanos, este fue el estudio simplificado del artículo de esta semana. Espero que sea de beneficio. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus familias y hasta la próxima.